que estas virtudes se expresan en los principios de su eterna ley. Fue el amor de Dios que llevó a Jesús a venir a este mundo, a buscar y salvar lo que se había perdido. El ser humano no estaba perdido porque existía una ley, no, sino que estaba perdido porque había quebrantado esa ley y al hacerlo pues había escogido su propio camino de pecado, de soledad y de muerte. El pecado existe porque la ley existe. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y Pablo añade en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces todos estamos condenados a la muerte porque todos pecamos. Pero Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz y pagó la pena de nuestra culpabilidad, que era la muerte. Ahora, porque Jesús nos sustituyó al pagar el precio del pecado, ahora nosotros podemos mirar al cielo con esperanza. Si aceptamos por la fe el sacrificio de Cristo en nuestro favor, pasamos de muerte a vida, no por merecimiento humano, sino por gracia, por la gracia maravillosa de Cristo. Ya no debemos nada. Jesús ha pagado nuestra deuda. Ya no hay condenación. Sin embargo, todavía cargamos en nosotros la naturaleza pecaminosa que nos acompañará hasta el día de la venida de Cristo. Esa naturaleza pues intentará llevarnos muchas veces de vuelta hacia el pecado, porque la ley sigue existiendo. Y esa naturaleza pecaminosa nos llevará, constantemente querrá llevarnos, nos jalará para quebrantar la ley de nuevo. Si con la muerte de Cristo la ley hubiera sido anulada, entonces después de la muerte de Cristo ya no habría pecado. Y si no hubiera pecado después de la muerte de Cristo, pues ¿de qué nos salvaría Jesús? Porque nosotros vivimos después de la muerte de Cristo. Y si en la muerte de Cristo la ley fue anulada, pues para nosotros hoy no habría pecado, pero hay pecado. Y por eso es necesario la gracia de Cristo. ¿Y por qué hay pecado? Porque hay ley, porque el pecado es el quebrantamiento de la ley. Pero el diablo continúa queriendo llevarnos a vivir de manera contraria a los principios divinos, y por eso existe un conflicto espiritual dentro del ser humano, fuera del ser humano, en fin, hay un conflicto espiritual en el universo, pero la batalla, ya lo dijimos, se traba dentro del corazón humano, en la mente humana. En la segunda parte de este estudio veremos justamente esa lucha espiritual, una lucha espiritual de la cual todos participamos, quieras o no, estás involucrado en esa lucha. Pablo describe esa terrible lucha en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 24. Yo no voy a leer todo porque el texto es grande, pero Pablo explica esa lucha de la siguiente manera: yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Te das cuenta? Pablo está hablando aquí de la realidad del pecado. Todos los cristianos estamos involucrados en esta lucha espiritual. Por un lado, tenemos el deseo de andar en los caminos de Dios y de servirle fielmente. Andar en los caminos de Dios quiere decir andar en los principios de su santa ley, en armonía con la voluntad de Dios. Este anhelo, naturalmente, es inspirado por el Espíritu Santo. Pero por otro lado, está dentro de nosotros el deseo de andar en los caminos de la carne, quebrantando los principios de la eterna ley de Dios. Y este sentimiento es inspirado por el diablo. Para Pablo, el problema en medio de esta lucha no es la ley. El problema es nuestra carne, el pecado que habita en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no sucedió contigo que muchas veces queriendo hacer lo correcto terminas haciendo lo malo. Pues esta lucha es tan intensa y tan terrible que Pablo exclama en el versículo 24, estamos hablando del capítulo 7 de Romanos: miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Así es, mi amigo.
estaríamos todos perdidos si no fuera por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias a Él se hace realidad lo que dice Romanos 8:1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo es claro, no hay más condenación para aquellos que andan conforme al Espíritu. Pero claro que sí hay condenación para los que andan conforme a la carne. ¿Y quiénes andan conforme a la carne? Aquellos que no quieren ser dirigidos por el Espíritu, aquellos que viven quebrantando los eternos principios de la santa ley de Dios. Pero percibe, el apóstol es claro, dice, ahora ya no hay pues más condenación. No dice, ya no hay ley, dice, ya no hay condenación. Y eso únicamente para los que andan conforme al Espíritu, para los que están en Cristo Jesús. El problema es que muchos cristianos, al sentir esta lucha terrible dentro de sí, no entienden la causa del conflicto, se confunden, y pues como sienten ese conflicto le echan la culpa a la ley. Y creen que la ley ya no debe existir, porque existe el conflicto por causa de la ley. Por eso Pablo, antes de describir la lucha en Romanos 7, 15 al 24, habla de la ley en los versículos 1 al 14 del capítulo 7. Tampoco voy a leer todos estos versículos por causa del tiempo, pero hay dos asuntos claves en este texto, del versículo 1 al 14. El primero declara que la ley no es ningún problema, no hay nada de malo con la ley. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno, dice el versículo 12. Amigo querido, el problema no es la ley. El problema es el pecado que nos lleva a la muerte. Ahora, el otro asunto de suma importancia que Pablo destaca en este texto de los versículos 1 al 14 es que la ley no puede salvarnos del pecado y de la muerte. La ley señala el problema del pecado y de la muerte, pero es incapaz de salvarnos, porque la función de la ley es apenas didáctica, esto es, nos muestra la malignidad del pecado. Sin embargo, no puede hacer nada para resolver el problema del pecado. En ningún momento Pablo da a entender que la ley ha sido anulada. Por el contrario, el conflicto espiritual que Pablo describe no tendría sentido si la ley hubiera sido anulada. El argumento que él desarrolla deja claro que la ley sigue en vigencia, porque la ley señala la realidad del pecado y la necesidad del Evangelio, de la gracia de Cristo. El versículo 7 de Romanos 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En resumen, lo que Pablo está diciendo es que la ley no produce la muerte. Quien produce la muerte es el pecado. La ley solo muestra cuán mortal es el pecado. La ley es buena por el hecho de que señala el pecado, pero a pesar de ser buena, no es solución para el problema del pecado. Solo el Evangelio tiene la respuesta, la solución y la salida para el pecado. Solo Cristo salva. Romanos 7:13 aclara esto. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. El pensamiento de Pablo es claro. Veamos ahora lo que sucedió con la ley después de la resurrección de Cristo. Muchos cristianos, esta es la tercera parte, muchos cristianos creen que después de la muerte de Cristo la ley ya no tiene validez. Pero en realidad, aún sin decirlo, no se refieren a toda la ley, sino solamente al sábado. Porque sería inconcebible que un cristiano robara o matara. Esos mandamientos sí tienen validad, pero el sábado ya pasó, es lo que dicen. Ya fue anulado con la muerte de Cristo.
argumentan ellos. Más todavía, en realidad, ellos no dicen que el sábado fue anulado, sino que fue reemplazado por el domingo en homenaje a la resurrección de Cristo. Para eso, naturalmente, ellos citan algunos versículos de la Biblia, como por ejemplo Juan 20:19, donde se dice que la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Ahora, hermanos sinceros que ya no creen en la validez del sábado, argumentan que Cristo ya había resucitado y que ahora los discípulos estaban reunidos para celebrar la resurrección, el primer día de la semana. Pero el texto no dice eso. Lo que en realidad dice es que ellos estaban reunidos allí con las puertas trancadas por miedo de los judíos. El motivo de la reunión era el miedo, estaban como que escondidos. No estaban celebrando la resurrección de Cristo en el primer día de la semana. Otro de los textos que se usa para argumentar que ahora el domingo es el verdadero día de reposo, en homenaje a la resurrección, es Hechos 27. Y ese texto dice: el primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan, y Pablo estuvo enseñándoles, pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Aquí el argumento es que los discípulos partían el pan el domingo para celebrar la resurrección de Cristo. Pero el texto, por ejemplo, Hechos 2:46, dice que todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los días. No era solo los domingos, sino todos los días. El otro texto es 1 Corintios capítulo 16:2. Cada primer día de la semana, dice el texto, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado, y guárdelo, para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allí. Aquí el argumento es que los cristianos recogían las ofrendas los domingos porque estaban reunidos para celebrar la resurrección de Cristo. Pero ¿quiere decir que el domingo había sustituido el sábado? ¿Eso es lo que quiere decir este versículo? No, claro que no. Todos estos versículos, más allá de describir algunas oportunidades en las que los creyentes se reunieron por diversas razones, una vez para partir el pan, otra vez para recoger las ofrendas, otra vez por miedo a los judíos, estaban reunidos el domingo por diferentes razones que no era celebrar el día de reposo. Estas reuniones no indican que fuesen cultos de adoración celebrados el primer día de la semana que había reemplazado al séptimo día, que era el sábado. Claro que no. El sábado siguió siendo el día de reposo en el Nuevo Testamento. Esta es la cuarta parte del estudio. Empecemos por Jesús. Lucas 4:16 dice: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Esta entrada a la sinagoga en el sábado no fue un asunto incidental, sino que era su costumbre. Jesús guardaba el sábado. Después de la muerte de Cristo, sus discípulos continuaron guardando el sábado. Lucas 23, 55 y 56 dicen: acompañaron a José las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Después regresaron a su casa para preparar especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día del reposo conforme al mandamiento. Aquí puedes ver que Jesús ya estaba muerto, ya estaba enterrado, y sus discípulos continuaban guardando el sábado conforme al mandamiento. Más todavía, cuando Lucas registró este hecho, ya habían pasado 20 años de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y Lucas dice, conforme al mandamiento. Es porque 20 años después de la muerte de Cristo todavía se guardaba el sábado. Si leemos todo el libro de los Hechos, veremos que los apóstoles guardaron el sábado. Voy a mencionar solo un texto, Hechos 18:4. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y griegos.
Muchos dicen que Pablo iba a la sinagoga los sábados porque solo los sábados podía encontrar reunidos a los judíos y querían evangelizarlos. Pero el texto menciona a los griegos y los griegos no guardaban el sábado. Entonces, lo que Pablo hacía era reunirse con hermanos cristianos, judíos y griegos en el día de reposo, porque el sábado seguía siendo el día sagrado del Señor. No hay duda de que el sábado es el día de reposo instituido por Dios desde el Edén. Cristo lo guardó, sus discípulos también lo guardaron. Es verdad que hay muchos cristianos sinceros que no han logrado entender esta verdad y debemos amarlos y enseñarles con humildad el plan de Dios para su vida. Pero ahora llegamos al fin de este estudio hablando del intento de cambiar el día de reposo. ¿Cómo es que de repente de guardar el sábado pasó la cristiandad a guardar el domingo? Aquí entramos de nuevo al gran conflicto entre Cristo y Satanás. Mira, el diablo siempre tergiversa la palabra de Dios. En el jardín del Edén, Dios había dicho, si comieres del fruto, ciertamente moriréis. Ahí viene el diablo y dice, no moriréis. Ahora, con relación al día de reposo, Dios dice, es sábado. Y el enemigo viene y dice, no, es el domingo. Siempre fue así. Génesis 3:1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Ah, querido, en este versículo observamos la principal estrategia del enemigo. Él no se presenta como realmente es, como diablo, sino que aparece disfrazado, se esconde, finge, se disimula y aparenta ser lo que no es. En el Edén, el enemigo parecía amigo. Su compañía era agradable y era religioso porque se presenta con la palabra de Dios en la mano. Así también ha sido a lo largo de la historia y seguramente será lo mismo en nuestros días. Las Escrituras afirman en 1 de Pedro 5:8 lo siguiente: sean prudentes, manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y en 2 Corintios 11:14 añade que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ah, mi amigo, no creas entonces que si en el gran conflicto de los siglos él te quisiera enrolar en su ejército, se va a identificar como su verdadero nombre. No, porque ahí tú te huirías. Él se presentará ante ti como algo maravilloso y seductor. Puede ser que aparezca como una hermosa teoría, una filosofía deslumbrante, una religión fascinante o hasta como un ángel de luz. El texto de las Escrituras nos dice también que el enemigo no solo se disfraza a él, sino que también disfraza sus propósitos. No le dijo a Eva que estaba allí para destruirla y para acarrear la desgracia de todas las generaciones futuras. Se limitó a llevarla al terreno de la religión. Usó la palabra de Dios, pero la torció e intentó darle otro sentido. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Dios no había dicho eso. Pero el enemigo introdujo una leve modificación en lo que el Señor había declarado. Casi nada, ¿te das cuenta? El diablo es religioso, acepta la palabra de Dios, no la niega, no lucha contra ella, solo la tuerce un poco, lo suficiente como para conseguir desconfianza. No necesitas ser tan detallista, Eva. No puedes tomar tan en serio la palabra de Dios. Vamos, Eva, ¿en qué se diferencia este árbol de los demás del jardín? Después de todo, todos los árboles son iguales. Bueno, ese fue el argumento del diablo con Eva. Recuerda bien este argumento, porque ha aparecido muchas veces a lo largo de la historia y seguirá apareciendo. No hay que tomar tan en serio la palabra de Dios, hay que tener mente amplia. Dios no puede estar preocupado con detalles tan insignificados de si es domingo, si es sábado. Graba estos argumentos en tu mente, porque se los va a usar mucho a medida que nos acerquemos del fin de la historia. Pero vayamos adelante. La profecía de Daniel 7 habla del surgimiento de 4 grandes imperios universales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Después del imperio romano surge un cuerno pequeño en la profecía. En realidad es parte del imperio romano, solo que
En una fase posterior y con características religiosas. ¿Qué podría ser este poder religioso simbolizado por el cuerno pequeño? Este poder que surgió directamente de Roma y hasta hoy, hasta el día de hoy, todavía es parte de Roma. Daniel 7:25 describe que este poder religioso intentaría hacer lo siguiente: blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, yo te pregunto, ¿qué poder terrenal puede realmente cambiar la ley de Dios? Ninguno. Sin embargo, este poder religioso simbolizado pequeño, que nació de Roma, este poder religioso se atribuye la prerrogativa de tener autoridad para cambiar la ley. No hay base bíblica para guardar el domingo. Las personas guardan el primer día de la semana por tradición, una tradición impuesta por este poder religioso.